Buscar ayuda terapéutica puede generar una variedad de pensamientos, desde dudas y resistencia hasta esperanza y optimismo. Es importante recordar que la terapia es una gran herramienta para reconocer aquellos factores que podemos estar estancados y también avanzar a mejorar nuestra calidad de vida. Y en esta entrevista de hoy quiero compartir con ustedes este caso. Bienvenidos a su espacio de salud mental, siempre trayendo temas que dentro del espacio terapéutico considero importantes. Hoy quiero compartir con todos ustedes y aprovechando la oportunidad de mis pacientes que valientemente aceptan grabarse para que tú, que estás detrás de esta cámara, y puedas ver la importante que es la diferencia de un antes y después de un proceso terapéutico. Hoy me encuentro con Rosana, que es la mamá de una paciente que se llama Carla Fuenmayor. La vamos a conocer más adelante y es poder visibilizar esa importancia de cómo nuestros pensamientos ante buscar ayuda, de resistencia y quizás decir no los necesito, cuándo se hacen relevantes dentro de nuestro día a día y cuándo de verdad pudiesen tener esa esperanza hacia el optimismo y mejorar la calidad. Vamos a visualizarlo a través de este caso. Hola Rosanita. Hola. Bienvenida, Rosanita de cariño, ella se llama Roxana. Bienvenida a este espacio de salud mental. Gracias, gracias. Sí, es importante y no es fácil tomar la decisión, pero cuando tú ves que alguien muy cercano a ti está como en un hoyo, nada lo complace, nada lo hace feliz, entonces tú dices, ¿qué hacer? Y bueno, más si es tu hija. ¿Cómo surge, Roxana, esa inquietud, ese momento de tú decir, mira, de verdad necesito buscar ayuda para Carla? Bueno, originalmente yo creo que es el pensamiento de todas las madres, yo puedo, yo la voy a ayudar, yo la voy a comprender, ¿quién la va a conocer mejor que yo? Y efectivamente yo por mucho tiempo intenté, pero cuando tú ves que tú te esfuerzas, tú lo intentas y ni siquiera te consideran, entonces es cuando tú dices, no tengo las herramientas ni sé cómo manejarlo. Entonces, bueno, definitivamente teníamos una relación cercana pero tóxica, muy cercana pero muy tóxica. Entonces, dentro de los pocos momentos que teníamos una relación que podíamos conversar, siempre quieres ir a que alguien, hablar con alguien, quieres conversar con alguien, y surgió, apareciste, y bueno, ahorita mi nena es otra persona, realmente. Roxana, ¿qué expectativas tenías? Porque les comento para todos los que nos ven, es que ellas hicieron conmigo terapia online y ahora estamos teniendo el placer porque ella se está viniendo a vivir justo a este país y pudimos conocernos presencialmente. ¿Qué expectativas tenía? Porque la terapia online a veces tiene cierta resistencia, hablando precisamente de eso, porque creen que no hay un cambio o no surge el mismo efecto que de forma presencial. ¿Qué expectativas tenías tú? Porque ya ella también venía de algo, entonces Sí. Ahora online. De hecho, ella empezó terapia presencial, pero realmente no, lamentablemente a ella no le funcionó. No fue lo mejor, de hecho tomaba decisiones que a mi manera de ver las cosas no eran las más acertadas. Y bueno, cuando llegamos online, yo con que ella fuera feliz, para mí era suficiente. Y sin embargo, superó mis expectativas. Qué bueno. Sí. Ahora es mi mejor amiga. Ok, ahora fíjate algo. Cuando nosotros iniciamos un proceso de terapia, a veces creemos que es como solamente para la persona quien está tomando la terapia. ¿Qué impacto considerarías tú que tuvo Carla en ti y su grupo familiar? Perdón, en ella y su grupo familiar. Sí, no. Cuando una persona, así como una persona que está en conflicto, enreda todo el grupo familiar, una persona que está en paz y que está clara y que está feliz y se acepta como es armonía para el grupo familiar. Realmente
Carla es una niña muy, muy querida porque fue un bebé muy deseado. Y una vez que ella tuvo la terapia, que es una decisión difícil porque siempre pensamos que podemos hacerlo, que podemos solucionarlo. Ella me tiene a mí, ella tiene a sus hermanos, ella tiene a su papá, ella es feliz, ella lo tiene todo, pero resulta que lo tiene todo, pero le falta todo. Entonces, es importante y no van a terapia los locos, van a terapia los que necesitan orientación, los que necesitan herramientas para poder manejar una situación, porque ya nuestro entorno es bastante complicado. Entonces, por lo menos en el caso de nosotros que somos venezolanos, hijos por un lado, hijos por el otro, familias en todos lados, por lo menos en nuestro caso somos una familia muy numerosa, por el lado de mi esposo y bueno, por mi lado también somos 4 hermanos y quedamos 2 en Venezuela nada más. Entonces es una familia numerosa que se reduce a nada técnicamente. Eso no es fácil de manejar. Y bueno, la terapia de Carla fue terapia familiar, realmente. Ella incluso en ocasiones yo la vi darle terapia al papá de manera indirecta. Y a mí también. Yo tuve una situación bien complicada con mi mamá de salud, que uno dice, no, yo soy fuerte, realmente yo siempre he sido muy fuerte, muy guerrera y todo, pero yo me quebré como un casabe, pues, como una galleta. Y quien me levantó fue mi hija. Y yo decía, Dios mío, volvería a vivir todo lo que he vivido por ver este momento. Entonces, sí, la terapia es necesaria y no hay que estar loco para tomarla. Sencillamente hay que tener emociones complicadas para necesitar terapia. ¿Qué mensaje le darías a todas estas personas que nos miran a través de este contenido y de muchos contenidos? Y es como este gran cartel que sacamos los trabajadores de salud mental en decir sí es necesario e importante la salud mental de todos nosotros. Sí, como lo dije antes, no pensemos que tomar terapia es complicado y es que estamos desequilibrados. Bueno, desequilibrados estamos, pero no locos, porque necesitamos equilibrar nuestras emociones para tener mente fría, mente fresca, mente positiva para tomar las mejores decisiones. Porque si no sabemos controlar nuestras emociones, en un momento podemos tomar las peores decisiones de nuestra vida. Entonces, sí, es necesario, a veces uno piensa que uno está bien, pero te presentan situaciones en la vida donde tú te das cuenta que a lo mejor traes algo de la infancia que no sabías y nunca se te había manifestado y de repente, ¡puf!, como una cotufa apareció y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora yo estoy sintiendo esto? Entonces, es importante, sobre todo por las herramientas que te brinda el tomar terapia. ¿Qué dejó en Carla la terapia? Que tú digas, esto fue un antes definitivamente y un después. Carla era una niña complicada, le veía todo lo malo a lo bueno y lo malo era malo, por supuesto, nada la hacía feliz. Eran momentos como de tranquilidad más no felicidad. Ahora yo veo una niña tranquila, se acepta, feliz, le ve lo bueno a lo malo y lo bueno lo disfruta y todo lo disfruta y bueno, es una niña encantadora que entiende y genera empatía con los que tiene alrededor, que eso es importantísimo, no juzga y bueno, tan así que es mi niña consentida y es mi mejor amiga. Se ha convertido en mi mejor amiga. Se formó un vínculo. Súper. Y con mi esposo también, con su papá. Y realmente, o sea, superó mis expectativas. Yo con que ella fuera feliz, me conformaba. Pero ahora ella es feliz y nosotros estamos felices también. Y bueno, ahora en su nueva etapa aquí en Chile y feliz porque tranquila de que le va a ir bien porque
es una persona adulta, pausada y sensata. Sé que le va a ir bien. Es la relevancia de la terapia y cómo nosotros, los que estamos alrededor, no normalizar cuando vemos a una persona que no está bien. El normalizar es que tiene mal carácter, es que él es así, él salió igual a su papá, no, es que el abuelo era peor. Cuando visualizamos lo que no está bien y no nos lo normalizamos, yo creo que ahí es donde definitivamente podemos, nosotros como seres cercanos y personas que amamos, podemos demostrar de una forma más genuina el amor y generar esto que me encanta, que son vínculos, relaciones vinculares con nuestros padres que ya a medida que vamos creciendo van cambiando, porque sí podemos ser amigos de nuestros padres y nosotros como hijos también podemos ser amigos también. Entonces, estos tabús se van derrumbando un poco cuando visualizamos la importancia de no normalizar el sentirnos mal. En esta parte me encuentro con Carlita para mí, donde, bueno, ahora tengo el gusto de tenerla presencial. Tuvimos mucho tiempo de forma online y definitivamente generando un espacio riquísimo. Siempre describo la terapia desde mi punto de vista como un viaje. Cuando uno va en un viaje, a veces pasa por paisajes que uno dice, ¿cómo puede haber personas viviendo aquí? ¿O cómo puede existir estos espacios? Así a veces es nuestro inconsciente o la forma como nuestro cerebro se adecua de forma no tan forma positiva a normalizar situaciones y pensamientos que no suman a nuestra personalidad y día a día. Pero ahora tengo el gusto de tenerla y que tuvo la valentía, y lo agradezco muchísimo, Carla, porque compartir el viaje terapéutico, no todos están dispuestos a hacerlo, pero qué rico cuando se animan a hacerlo, porque puedo mostrarle a todos ustedes la salud mental, pero en forma vivida. Claro. Así que bienvenida, Carla, a este espacio de salud mental. Gracias por invitarme. Para iniciar, quiero y romper un poco el hielo. ¿Para ti qué representó ese espacio terapéutico que, como lo describí anteriormente, vivido online, con alguien que no conoces, no ves, no palpas? Claro. ¿Cómo visualizaste ese espacio terapéutico? Fíjate que obviamente fue algo muy nuevo, porque ya yo tenía la experiencia previa de la anterior terapia, donde, bien mi mamá lo dijo, realmente no saqué lo mejor de mí, quizás no tomé también las mejores decisiones. Entonces ya yo estaba un poquito renuente, yo decía, ya si en persona no hubo ese feeling con una persona que tengo al frente, con la que estoy conversando, imagínate por una videollamada o por un Zoom o algo. No, sentía que dentro de todo no iba a tener el efecto que realmente tuvo. Ok, perfecto. Y es un poco normal, porque cuando hablamos, también para nosotros como terapeuta, ojo, que fue también como adecuarnos a esto, luego de la pandemia que más se aceleró el tema online, porque también es generar vínculos, y qué difícil también. Claro. O sea, es un doble desafío, no tanto para ustedes como pacientes, para nosotros como terapeuta también. ¿Y cuáles consideras fueron tus principales impactos, Carlita, que viviste luego de este viaje que yo describo, que pudiese representar el viaje de la terapia psicológica? Fíjate que más que todo fue el socializar. Todos mis círculos, tanto familiares como de amigos, también mi relación con mi pareja, de verdad que todo fue un cambio de 180. Todas las dinámicas fueron sesión tras sesión cambiando. Y fíjate que todo fue progresivamente mejorando hasta el punto en donde incluso mis amigos te decían a ti, ¿no? ¿Y cuándo te ves con Sarita? Y ya sabían que los martes y los jueves yo no estaba disponible porque era el día de Sarita y yo no podían interrumpir el día de Sarita. Y también la relación con mis hermanos, con mi papá. Ya con mi mamá tenía una muy buena relación, pero con mi papá y con mis hermanos yo realmente no conversaba casi. Porque cada quien también estaba en lo suyo, también son diferentes épocas, las conversaciones no son lo mismo. No es lo mismo conversar con alguien de tu edad a conversar con alguien de
de muchísima más edad. Pero con la terapia yo vi que esa pared la pude romper. Ok, fíjate que hay varios puntos que tocas y es importante. Por ejemplo, el no mirar solamente la terapia como algo muy individual, no, sino algo que surge sí desde lo individual, pero que también pasa a lo colectivo y a todos nuestros sistemas, que es el sistema familiar, el sistema laboral, porque Carla ya trabaja, es jovencita, pero Carlita es licenciada en periodismo. Entonces, cómo esto impacta todos nuestros espacios, pero como decía su mamá en el espacio anterior, cuando nosotros estamos sanos, esto viene dado de una forma más genuina. Sí. Y si bien es cierto, yo conozco tu proceso y sé cuánto te esforzaste, la buena disposición que tuviste y los cambios, me gustaría que aterrizaras un poco más. ¿Cuáles fueron esos cambios, Carla, que tú comenzaste a notar y dijiste, mira, pero ya como venías de un proceso terapéutico anterior, mira, pero esto sí cambia, esto, yo me estoy dando cuenta que ahora hago esto y no esto, para que las personas que nos miran puedan, digamos, darse la imaginación de qué impacto tiene en sí la terapia? Claro. Fíjate que yo toda la vida he sido una niña que no se calla. Okay. Yo siempre he hablado y hablo y no hay manera de detenerme. Okay. Pero algo que mi mamá me enseñaba y yo no entendía, no terminaba de procesarlo, era que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y en mi cabeza y en mi percepción, yo pensaba que todo lo que yo decía lo estaba diciendo de la única forma correcta que había, Claro. pero porque lo estaba diciendo yo. Y con el pasar de las sesiones me di cuenta que yo seguía hablando, pero ya no era lo que hablaba, sino cómo lo hablaba. Y eso mejoró muchísimo mi relación de pareja, mejoró muchísimo la relación con mis papás, la relación con mis amigos también mejoró un montón. Y eso es algo que realmente aprecio porque yo soy un ser muy sociable. Y entonces esa forma de comunicarme poco a poco me fue aislando de todo esto que yo disfruto tanto como socializar. Maravilloso. Muy bien, Carlita. Y fíjate que es un espacio siempre como ese viaje, ese aprendizaje que nos va dejando como cada parada, ¿ok? Porque Carla vino por un motivo de consulta en sí, pero luego comenzó a ver y a decir, no era esto, sino a conocerse. Y es el desafío que tenemos todos como seres humanos. Qué importante es conocerse y a la vez qué difícil, porque a veces nos dicen, es que el amor propio, el autoestima, y son temas que quizás ahora se hablan con más facilidad, pero también es súper difícil conocernos, porque también el conocernos va a tener o va a representar también el desafío de aprender a lidiar con nuestras sombras, que a lo mejor era el proceso comunicativo, la forma de decir las cosas, cómo nosotros nos relacionamos dentro de nuestros espacios. A veces creemos que nos tienen que querer así, porque somos así. Entonces, claro, todas estas dinámicas, cuando uno va, destejiéndolas en sesiones, uno dice, mira, no es que me juzgaban, es que quizás a lo mejor yo no estaba haciendo a lo mejor, dando mi mejor versión. Claro. Entonces, desde allí el darse cuenta, qué palabra tan importante dentro del espacio terapéutico. Y el darse cuenta y el reconocer, yo creo que abre como esa libertad de decir, sí, esta soy yo, me encanta socializar, pero también las personas tienen derecho de ser y de sentir y también de darme ese feedback y no yo solamente tener la verdad absoluta. Yo creo que también eso nos libera. ¿Quizás un poco? Sí. Sí, el aprender a no tener la verdad absoluta, realmente que a mí me ha quitado un peso encima, pero los pesos más pesados. Porque también la forma en la que yo decía las cosas era imponente. Era que yo lo digo y como Carla lo dijo, es lo que es. Y realmente no. Y todas las verdades y todas las realidades que existen para una sola situación, no hay forma de que exista una verdad absoluta de algo. Y eso está bien, es válido que cada quien también tenga su percepción bajo una sola situación. Y aunque nadie tenga la razón, todos la tienen al mismo tiempo. Claro, porque dijiste una palabra clave, son las percepciones de cada persona. ¿Y cómo te ha hecho disfrutar ahora, después de haber vivido tu espacio de terapia, de
y de este alta, que yo decía, Carlita, estás próxima y es rico también visualizar porque uno también disfruta, uno empieza con una persona y termina con otra. ¿Qué consideras ahora que Carla se maneja dentro de su grupo familiar? Siento que dentro de todo, como mi grupo familiar, por la mayor parte de mi vida, hemos sido mi mamá, mi papá y yo, por el tema migratorio de mis hermanos y todo eso. A pesar de que obviamente soy la hija, siento que soy parte importante de esa relación familiar, de ese círculo familiar. Claro. Y no me imagino una vida donde no haya tenido esos dos mejores amigos, realmente. Pero ahora desde una visión a lo mejor no inquisitiva, que es lo que a veces cometemos como hijos. ¿Okay? Mirar a veces desde esta parte de lo que no hicieron y del juzgar que nos dolió, porque sí, porque ser papá no se nace con digamos, un manual para hacerlo. El ser hijo tampoco, es difícil, porque a veces también uno quisiera dar lo mejor de sí, pero también no los entiende a ellos desde su estructura, desde patrones que traen buenos y no tan buenos. Pero el poder ahora nosotros mirar luego de un espacio, de nosotros sanarnos, yo creo que marca la diferencia. Fíjate que dijiste algo que también lo aprendí, que fue empezar a ver no los títulos que tienen las personas en mi vida, sino verlos como personas. Porque dentro de todo mi mamá también fue hija, claro, y también fue amiga, fue novia, y ahora es mamá, y además de ser mamá es una increíble persona. Pero es persona y está en su derecho de equivocarse. Un ser humano también. Es un ser humano tal cual, y es el entender de dónde viene, porque toda decisión tiene un tren de pensamiento detrás. Y cada cabeza piensa de una forma tan única que no hay forma de invalidar eso. Es simplemente entenderlo. Y desde que yo empecé a entender los trenes de pensamiento de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, fue cuando empecé a ver las cosas más a la ligera. Y dejé de complicar las cosas, dejé de personalizar esas acciones y las consecuencias positivas o negativas que tuviesen sus acciones en mí. Y wow, cómo me ha facilitado eso la vida. Increíblemente. Es soltarse, es quitarse una mochila quizás de que lo que decías al inicio, es lo que yo pienso, como yo quizás no sé, guardó algo, lo hizo porque yo no me lo comiera, quizás por poner un ejemplo, entonces no es decir lo guardó porque se iba a dañar, es como aterrizar como el espacio y la terapia te hace mirar eso, como que la gente no es que está haciendo cosas por dañarte, sino por hacerlas, porque cada persona tiene su forma de ser. Ahora, Carla, fíjate que nos hemos paseado por muchos temas dentro del mismo proceso y también dentro de lo que ha sido el espacio, porque también tomando como esas pinceladas, ¿verdad? Porque esa historia te pertenece a ti. Y como siempre les hablo a mis pacientes, siempre hay que hablar de lo que nosotros nos sentimos cómodos. ¿Okay? Pero sí, el poder mencionar el por qué te animaste, Carla, a compartir frente a una cámara, porque no es difícil y además hay que ser muy valiente también a compartir tu historia. Fíjate que hay muchas cosas que siempre dicen que uno tiene que darse su trancazo uno y uno tiene que aprender las cosas de mano propia, porque te lo pueden contar y tú vas a seguir, y si no usas un casco cuando estás andando en bicicleta, te vas a caer y te va a doler, y te vas a caer, pero uno se quiere caer para ver cuánto duele. Uno tiene que probarlo. Y por más de que a mí me hubiesen dicho, no, que tienes que ver la terapia con Sarita, aunque sea online, tienes que hacerlo porque es muy bueno. Fíjate que ya yo teniendo la experiencia anterior, ¿qué pasó, Carlita, con esa experiencia? Que tú dices, bueno, porque esa era presencial. Y es importante también mencionarlo porque a veces hay mucha, digamos, como una pared con las terapias online. Pero, ¿cuál era desde tu visión? ¿Cuál fue? ¿O qué pasó allí con ese proceso? Creo que no hubo el feeling, no conecté con la persona. Y creo que eso para mí también es algo importante, porque como toda relación, si tú vas a hablar con una persona y más contarle tantas intimidades, tantas cosas,
tiene que haber un feeling y una confianza. Y eso creo que era algo que antes no tenía. Entonces capaz por eso no me sentía tan a gusto. Creo que incluso no me sentía cómoda a abrirme completamente porque no sentía esa confianza con la persona. En cambio contigo fue un caso diferente. Incluso fuera de la terapia tenemos varias cosas en común, fuimos a la misma universidad, y eso es algo que ya a mí, ya yo decía, bueno, entonces el mapa de este lado se lo conoce, al menos. Entonces me era más fácil explicarme, me era más fácil también contarte las cosas, y entonces eso siento que me motivó y me apoyó muchísimo más a abrirme contigo. ¿Sientes entonces que sí se genera un vínculo, Carla, dentro del espacio, así sea online? Sí, 100%. 100%. Sí se logra, ¿cierto? Sí. Y bueno, agradecerte, Carla, porque vivir ese viaje es como cuando uno a veces va a un viaje de forma secular. Hay cosas que uno quiere contar y hay cosas que uno guarda para sí, porque hay cosas que solo nos pertenecen, ¿ok? A nosotros como seres humanos. Y también, ¿qué mensaje le darías a una persona que quizás sientas que está atrapada entre su propio tren de pensamiento, o que no quiera dar ese paso, que tenga miedo, o que sienta que la terapia puede que sea para locos? Más loco está el que no la toma. Realmente. Porque la forma en la que la tranquilidad se esparce dentro de uno, la forma en la que un día tú despiertas y ya nada es igual, esa tranquilidad no tiene precio, realmente. Y creo que incluso es un poco arriesgado que lo diga, que volvería a pasar y volvería a vivir cada cosa que ha pasado en mi vida para llegar a este momento. Qué bueno, Carla. Para mí fue un gustazo acompañarte en este viaje, en esta historia, porque, claro, siempre le comento a mis pacientes que hay ese doble feedback donde para mí es un honor el poder también hacerme parte de esa historia, porque uno vive el viaje también, claro. Uno se mete en la historia y después ver a una persona, siempre lo describo como cuando una persona sale de un quirófano, porque es increíble, hasta el semblante de la persona cambia luego de un proceso, porque es como, tú acabas de decir algo muy válido y es así, es como que suelta una carga, es como que bueno, esta soy yo, estas son mis luces, quiero brillar desde ahí, y otra cosa es hacerse cargo también de eso, y eso también es importante dentro del proceso, la validación que tiene ese ser humano, que sí va a tener sus sombras, todos la tenemos, y tenemos el derecho de ser seres humanos, pero también el poder validarnos y reconocernos también desde nuestras luces, desde nuestra autenticidad, desde nuestra esencia, desde decir sí, es rico el amor propio, pero el amor propio también a veces duele, porque hay que hacerse cargo desde el autocuidado, desde cosas que son incómodas. Entonces, ese amor propio no es cómodo, entonces es muy fácil decirlo, pero emplearlo es donde viene esa conquista diaria. Decisiones a veces que se tienen que tomar y decisiones difíciles que a veces no nos van a gustar. Entonces desde allí, Carla, desde esta otra mirada también, porque ver tus luces fue muy bonito. Entonces desde ahí, ¿cómo fue su Carla sin tener miedo a mostrarse? Que también es importante. Es como te dije, la verdad es que mi palabra es la tranquilidad. Cómo me encanta a mí estar tranquila. Y el permitirme a mí aceptarme así como soy, con mis luces y sombras. Y sobre todo dejando ver las luces. Exactamente. Sin tampoco esconder las sombras, porque están ahí por algo. Me da una sensación de calma y de tranquilidad. Y estar tranquila me hace feliz. Y eso es lo importante, cuando esa tranquilidad y podemos convivir con ellas, con esas luces, con esas sombras, no nos avergonzamos y nos hacemos cargo. Yo creo que no solo es a veces preocuparse, sino es el ocuparse. Sí. Así que desde aquí te lo agradezco muchísimo y agradezco a todos ustedes por haber visto esta entrevista tan bonita con estas dos mujeres preciosas. Besos. Bye, bye.